para el cambio de entrar a sus hogares. Como dice el fundador de este espacio, Alfonso Torres, una ventana de debate, de análisis, pero sobre todo concebido bajo el ideario del más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Este día, como siempre, tiene muchas informaciones. Sin embargo, nosotros, tratando de que ustedes estén siempre lo mejor documentado, como vamos a decir, el mundo político ha sido sorprendido con la elección del Donald Trump, un candidato presidencial en los Estados Unidos. Hemos querido compartir esta parte con un especialista en la materia. Nos referimos a Rafael Álvarez de los Santos, politólogo y sobre todo un hombre que no oculta lo que piensa, porque tiene esta obra concebida. Por favor, un close-up para que nuestros televidentes vean de cerca la fortaleza, la proyección, sociedad de la nada de nuestro invitado de hoy, Rafael Álvarez de los Santos, como le dije, profesor universitario y especialista en la materia que ya hemos mencionado. Rafael, nos alegra mucho que haya aceptado la invitación de Voz para el Cambio en este momento, vamos a decir, tan estelar, tanto de la República como del mundo. Sí. Bueno, gracias, Juan Francisco, por la invitación que nos giraron, lo mismo que también a Jacinto Ascensión. Y nada, aquí estamos para poder conversar sobre los temas que ustedes consideren. Nos gustaría así de entrada saber, que nos analicen su condición de politólogo, qué ha ocurrido en la sociedad norteamericana con el candidato ya presidente Donald Trump, repudiado y rechazado por su partido. Nadie de la alta dirigencia de esta organización se integró en la campaña electoral y al final ha triunfado. Sí. ¿Cómo explicar eso? Bueno, definitivamente sí que es un tema que nos sorprendió a todo el mundo. Pues de hecho casi todo el mundo había hecho vaticinios en favor de Hillary Clinton basado en la persona de Donald Trump, lo que proyectaba hacia afuera, y también basado en todas las encuestas que daban como ganadora a Hillary Clinton. Yo recuerdo que antes de ayer yo llego a la emisora donde tengo también un programa, a Sol, y entonces me encuentro con Jochi Santos. Ajá. Y Jochi me dice: profesor, yo creo que se va a colar Donald Trump. Porque es bueno que la gente sepa de que quizá uno ve a Jochi siempre con la cherecha del programa divertido. Pero hay algo más que eso. No, Jochi es una de las personas más informadas que tiene este país. Sí. Entonces yo le digo: Jochi, ¿tú estás seguro? Me dice: se va a colar el hombre. Ajá. Es lo único que me dice. Yo, bueno, entonces yo empiezo a buscar en diferentes fuentes y veo que hay una situación. Mucha gente dice que los republicanos no se integraron a la campaña de Donald Trump. Y es cierto. Sí, pero también hubo una situación ahí. A Hillary Clinton, cuando el Partido Republicano vio las posibilidades reales de Donald Trump, que fue prácticamente 2 o 3 días antes de las elecciones, entonces ahí dijeron: no, espérate, aquí la cosa va en serio. ¿Qué pasa? Pero ya era tarde para... Sí, pero era tarde en relación al tiempo, pero no era ya tarde en relación a que todo había dado que Donald Trump iba a ganar. ¿Por qué? Primero, cuando George Bush ganó en su reelección, yo dije: pero ¿cómo es posible que ganara Bush de nuevo
y empiezo a buscar, a investigar, y me encuentro que la principal razón por la que Estados Unidos volvió a votar por Bush fue supuestamente por sus valores morales. Entonces tú dices, Bush, valores morales, ¿y de dónde sale esto? A Hillary Clinton le giró la sombra de la deshonestidad. En primer lugar, el candidato favorito de la juventud en Estados Unidos era Bernie Sanders. ¿Qué pasa? Que días antes de proclamar a Hillary Clinton como la candidata del Partido Demócrata, sale a la luz pública de que Hillary Clinton se había enviado correos a la alta dirigencia del Partido Demócrata diciendo que debían apoyar a Hillary Clinton. Pero no solo eso, también sale a la luz pública de que Hillary Clinton había recibido preguntas previamente al debate que se haría a lo interno de las primarias del Partido Demócrata. Significa que Hillary Clinton también había incurrido en un acto de deshonestidad, y el equipo que le acompañaba. Esto también súmelo a que luego Hillary Clinton tenía un liderazgo muy cuestionado por las acusaciones que se habían hecho de las cantidades de correos que envió, de un correo no oficial cuando era secretaria de Estado. Pero también días antes de la campaña, el FBI decide desempolvar esta situación. Pero entonces usted considera que su pasado político es la causa fundamental de su derrota. Sí, el pasado de Hillary fue la causa fundamental, porque es una situación que fue como una sombra. Entonces, el decir que recibió correos diciéndole las preguntas de los debates antes de que se dieran los debates. ¿Quién se lo dijo a ella? A Hillary, las preguntas. Las preguntas, bueno, lo había enviado la secretaria del Partido Demócrata. Okay. Le había enviado, pero fue primero. Pero entonces eso fue en contubernio con el productor exacto, que dirigió el debate. No, lo que pasa es que primero fue en los debates internos del Partido Demócrata, que en la que ella estaba enfrentando a Bernie Sanders. Entonces, que primero a Hillary le hacían llegar las preguntas por antelación del debate que se iba a hacer entre ella y Bernie Sanders, y que ahí entonces viene la razón de por qué ella termina ganándole a Bernie Sanders, cuando Bernie Sanders representaba la candidatura de la juventud en Estados Unidos. Por eso aquí hay una situación. El día anterior de la selección, de proclamar a Hillary como candidata, Bernie Sanders, lo único que dice cuando se descubre todo esto, Bernie Sanders dice: lo único que yo quiero es que se destituya a la secretaria del partido. Se destituyó. Ahora bien, Bernie Sanders aparece apoyando a Hillary Clinton, pero esto no ocurrió así con los seguidores de Bernie Sanders. O sea, independientemente de que él dijera: yo apoyo a Hillary Clinton e invito a mis seguidores a que apoyen a Hillary Clinton, en ningún momento se dio que los seguidores de Bernie Sanders realmente terminaran apoyando a Hillary, porque no se sintieron contentos con eso que sucedió. Luego de eso entonces viene que a Hillary ya tiene una parte del Partido Demócrata que no la va a seguir y que no está de acuerdo con ella. Pero entonces había crisis en los dos partidos. Había crisis en los dos partidos. Y no solamente había crisis en relación al liderazgo de los partidos, había crisis también en relación a los dos candidatos. Por eso en todo el eran malos los dos. Exacto. Por eso todo el tiempo se dijo que Estados Unidos lo que iba a hacer era que iba a elegir al menos malo de los dos. Ahora, ¿qué pasa? Ante esa situación, decidieron votar por Donald Trump, porque independientemente de que Donald Trump había asumido en un primer momento un discurso totalmente conflictivo, arrogante, racista, xenófobo, insultante y todo eso, la gente entendió que Donald Trump por lo menos no tenía el pasado que tenía Hillary al respecto. Pero hay analistas que lo han calificado de ser un evasor de impuestos, o que tiene mecanismos de aprovecharse para no pagar. Lo que pasa es que Donald Trump aprovechó bondades que tiene el sistema estadounidense. Claro, no le estoy justificando, estoy tratando de lo está explicando. Estoy tratando de explicarlo. ¿Qué hace Donald Trump?
bueno, hay una ley de quiebra que te va a beneficiar a ti en la medida en que tú declares en quiebra una empresa. Entonces, todo ese tipo de cosas Donald Trump lo hizo. Pero aquí es también como la gran lección que esto deja al respecto. Fíjense cómo la sociedad estadounidense prefiere votar por un tipo que ha tenido un discurso xenófobo, que ha tenido un discurso ofensivo a la mujer, que ha tenido un discurso totalmente controversial y contradictorio. Prefieren votar por este señor antes que votar por quien ellos entendían que... Parece que de acuerdo a la sociedad norteamericana, los errores de Hillary Clinton eran demasiado grandes. Sí. Además también que de alguna manera hay otra situación en Estados Unidos. La globalización atrae consigo todas las facilidades que puede tener un empresario para poder invertir en otros países. ¿Qué pasa entonces? De Estados Unidos, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchas empresas han logrado establecer sus empresas en otros países buscando eso que llaman facilidades o seguridad jurídica de algunos países que le ofrecen facilidades también, pero también en términos de facilidad económica para la misma empresa. Por ejemplo, tú tienes empresas estadounidenses que están funcionando en China, tienes empresas estadounidenses que están funcionando aquí. Entonces, por ejemplo, tú tienes en zona franca que los estadounidenses vienen, te ponen una zona franca aquí, te fabrican la ropa, pero a lo que Estados Unidos llega es la mercancía para que ellos la compren. Entonces esto de alguna manera también ha influido en la baja de los empleos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como es un país con alto nivel de recepción de migrantes, entonces los trabajos que Estados Unidos ofrece a muchas personas lo están haciendo los migrantes porque los propios estadounidenses no se atreven. Entonces esa situación y ese discurso de Donald Trump de que no, todo eso que se ha hecho y esos tratados de libre comercio lo que han hecho es que no haya empleo en Estados Unidos. Yo haré que las empresas que están fuera regresen otra vez para que Estados Unidos sea grande de nuevo, para que la gente tenga empleo. Entonces todo eso fue un discurso que de alguna manera caló en el norteamericano real, original, no tanto en el discurso de los migrantes. Aquí también quedó claro otra cosa que siempre se decía, que era imposible que en Estados Unidos se pudiese ganar una presidencia sin el voto de los latinos. Eso, e inclusive aquí se vio, uno de los estados donde ganó Donald Trump fue en California, y en California es donde existe la mayor migración mexicana que tiene Estados Unidos, por la misma frontera que tienen con México, perdón. Entonces, la mayor cantidad de mexicanos están en el estado de California, entre San Diego y Texas. Entonces, al final, gana Donald Trump en este estado. O sea, los mismos mexicanos terminaron también votando por Donald Trump. De acuerdo con su punto de vista, entonces, ¿usted no cree, como se ha dicho, que un hombre que durante la campaña lució irreflexivo, no sería entonces Donald Trump en la Casa Blanca un peligro para la paz mundial? Eso es lo que ahora está por verse, porque ya por ejemplo cuando en el breve discurso en la que agradecía su elección como presidente, ya Donald Trump empezó como a cambiar el discurso. Hay una situación en Estados Unidos. Dicen como que le ha tirado un ramo de olivo a Hillary. Sí. Pero hay una situación, en Estados Unidos hay institucionalidad, no es tanto como aquí. En Estados Unidos lo que diga un presidente no necesariamente será cierto, porque va a depender de que el Congreso lo apruebe o no. El Congreso es un freno. Exacto, pero que no es... Le tumbó muchas cosas a Obama. Exacto, ahí es donde voy. Entonces no es como aquí, que aquí el presidente dice vamos a hacer esto y el Congreso no tiene reflexión y dice sí. Usted ha puesto el peor ejemplo, porque aquí firman lo que manda el Ejecutivo. Exacto, sin leerlo. porque es un sello gomígrafo y entonces ¿Usted dice... se recuerda del contrato 93.3? Exacto, ahí tenemos la mejor. Entonces, pero en Estados Unidos no. Por ejemplo, Obama prometió muchas cosas que a la gente quería escuchar, pero sin embargo el Congreso se la frenó y no fue posible. Entonces yo no creo que, por ejemplo, Estados Unidos hay una cosa que está claro, y es que ellos no van a poner en juego
ese sentido de preeminencia de imperio que tienen. Sí. Y que muchas cosas que dijo Donald Trump pueden no eran verdad. Exacto, pueden lesionar eso, sencillamente fueron parte de un discurso, de una campaña. Sí, para llegar pues entonces usó la población. Claro, como lo hacen la mayoría. Entonces lo que hizo fue un discurso que la gente quería escuchar, pero ahora hay que ver. Él va a hacer lo que él piense. Sí, lo que es verdad. Exacto. Entonces ahora hay que ver si es cierto que muchas cosas que él dijo se van a realizar, porque hay un Congreso que te va allí, no es como en países como los nuestros, reitero, es un país con institucionalidad y donde funciona la institucionalidad y donde se respeta la institucionalidad. Entonces no será tan así. Ahí otra cosa, ya Donald Trump no es el presidente de los republicanos, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es un país que sus intereses como país está por encima de cualquier otra cosa. ¿Usted cree que, para ir entrando ya a nuestro país, que según Reinaldo Pérez, el exceso de Margarita pudiera ser algún peligro para la República Dominicana? No. Decidió apoyar a Hillary de manera pública, siendo funcionaria del Estado Dominicano. No, yo creo que no, por el hecho de que también el mismo gobierno salió al frente de eso, dijo que eso era más bien una posición personal, no una posición del gobierno al respecto. Entonces aquí hay que tomar en cuenta una cosa, a nosotros nos resulta muy difícil poder disgregar a la persona de la función. Entonces, quizás Margarita, el error estuvo en el que en el video ponía... ¿Usted también cree que se cedió? Sí, pero me explico. En el video ponía vicepresidenta. Yo creo que esto hubiese sido mejor que ella lo manejara en términos personal, o sea, que no se viera en esto de vicepresidenta, porque así sí le podía dar una connotación de Estado a lo que se estaba diciendo. Pero no, yo creo que también fue una estrategia de Margarita que aparentemente no la aconsejaron muy bien. Una estrategia basada en el refrán que dice hoy por ti, mañana por mí. Okay. Entonces se sabe que ella tiene aspiraciones en lo adelante. Todo se veía claro de que iba a ganar Hillary. Era una manera de colocarse al lado de otra mujer que iba a tener en sus manos el poder del país más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que todo eso se mezcló para que Margarita hiciera ese video, pero no creo que eso afecte las relaciones entre... En otro orden, nos gustaría analizar con usted, aprovechar su condición de politólogo y de hombre que conoce a bastante la sociedad dominicana, el conflicto que tenemos ahora para la selección de los posibles miembros de la Junta Central Electoral. La oposición nucleada en 12 partidos está impugnando determinados candidatos porque piensan que son afines al gobierno. Nos gustaría que nos interpretara ese fenómeno. ¿Qué usted cree que puede ocurrir al final? Bueno, mira, lo primero es que ayer se suponía debía conocerse los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. En un hecho que sorprendió también, la Cámara del Senado, el Congreso, decide no hacerlo ayer, sino posponerlo. Una cuestión que habría que ver hasta qué punto esto es legal, porque aunque el Congreso es soberano, la Constitución también ofrece plazos para eso, y ayer era el plazo que se vencía. ¿Estamos fuera de la ley hoy? Sí, hoy estamos fuera de la ley porque se vencía ayer. Ayer debieron escogerse los jueces de la Junta Central Electoral. ¿Qué pasa? Yo he dicho que a la oposición se le hizo tarde para hacer lo que debían hacer. O sea, lo que la oposición está haciendo ahora fue lo que debieron hacer en la campaña electoral, que fue jugar su rol de opositor. Como tal, pero sobre todo jugar el rol de opositor desde la unidad de la oposición. Ahora es cuando ellos deciden unirse. Pero todavía no se han seleccionado los jueces. No se han seleccionado, pero resulta que esa no unión de la oposición permitió que el PLD tuviera otra vez mayoritariamente congresistas tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Diputados. Pero el PLD tiene su mayoría mecánica
con el consenso de la oposición o con él. Es decir, la mayoría de los senadores son del PLD. Exacto, pero fíjate que sin la oposición estar unida, sacaron 2 senadores. ¿Qué hubiese pasado si realmente se usted unen? se está refiriendo al proceso electoral. Exacto, que yo estoy diciendo que la oposición está queriendo hacer ahora lo que debió hacer antes en el proceso electoral, que fue unirse para luchar en contra de ese fenómeno. Yo pienso que iba a ser poca la variación, porque Danilo dijo claro que él quería un congreso para él. Y usted sabe cómo funcionan ciertas cosas aquí, con esos escáneres que nunca funcionaron. Yo diría que el Partido de la Liberación Dominicana tenía y tiene su mecanismo de salírsela con la suya, ¿no? Sí, pero yo creo que la oposición hubiese jugado mejor papel y hubiese tenido mejor imagen si hubiesen ido unificados, que no lo hicieron. Ahora bien, pasemos a lo de la Junta. Ahora la oposición dice, no, nosotros queremos una Junta que no esté, que no tenga vínculos con ningún partido político. Ok, eso es posible. Eso es cierto. O pues yo diría, lo pondría más fácil, que tengan vínculos, pero que sean gente honesta, porque no es verdad que el hecho de ser de un partido político, eso necesariamente tiene que decir que usted es un tránfuga. Exacto. Usted puede ser militante de un partido, de una iglesia o de un club, y usted es un hombre honrado o una mujer honrada. Exacto. El problema aquí es que en este país la oposición piensa muy bien cuando está en la oposición. O sea, cada partido que ha gobernado siempre ha puesto gente afines a él en esas posiciones. No lo estoy justificando, estoy diciendo lo que ha ocurrido históricamente. Ahora la oposición... Bueno, el campeón de eso fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Pero también lo hicieron todos los demás. Lo han imitado todo, lo han imitado. Lo no. que quiero decir es que después de Trujillo, Balaguer impuso esa norma. Sí. Entonces, por eso nunca lo pudieron jugar. Y murió en su cama cuando no debió morir. Y los discípulos tampoco lo van a jugar porque lo han hecho. Exacto. Entonces, en relación a la elección de los jueces, perfecto. Yo mismo soy de lo que creo que debería escogerse una junta imparcial, que no tenga ningún tipo de vínculos con partidos políticos. Yo no diría imparcial, yo diría una junta de hombres y mujeres honrados, porque la parcialidad no existió ni en los 12 apóstoles de Jesús. Sí, pero aquí, hubo gente parcializada. Pero aquí la cuestión es que la oposición se queja, pero no propone. Y si propone, está proponiendo a gente que también le sean afines a ella. La oposición lo va a señalar a usted como gobiernista o pro-peledeísta. No, es que eso siempre va a suceder. O sea, nosotros estamos en usted está haciendo el análisis. Sí, pero nosotros estamos también en un país que hace tiempo hay una polarización entre PLD y PRM, porque anteriormente era PRD. Entonces aquí hay una situación. Si tú dices algo que puede aparentarse que pueda aparentar favorecer al PLD, es porque tú estás cobrando un cheque o porque tú eres pro PLDista. Si lo dice lo contrario, es porque entonces tú eres del PRM. Entonces, por lo general, esa vinculación de alguna manera siempre se va a dar. Si yo aquí estuviera quizás haciendo otro tipo de análisis, la gente diría, no, ese es del PRM y por eso es que está diciendo. Correcto. Entonces, eso no me preocupa. Ahora, lo que yo sí creo es que sí es posible elegir una Junta Central Electoral, como usted decía, de gente honesta. Que aquí lo hay por montones. Y yo lo que creo es que realmente eso es lo que debe primar. A mí me parece que hay como un pugilato y una discusión que, si no fuera porque cada quien está luchando por su interés particular dentro de esa elección de la Junta, eso se pudiese decidir de manera más fácil. Pero el problema está en que cada tendencia lo que en el fondo quiere es que pongan los mismos. Bueno, me alegra su análisis. Ya estamos llegando a la parte final de Voz para el Cambio. Nos gustaría que usted haga una reflexión final de todo cuanto hemos hablado, una síntesis para despedirse del espacio. Bueno, en primer lugar, reitero el agradecimiento de habernos invitado y con gusto hemos venido. Decirle a la población que aquí en esta sociedad dominicana las cosas van a cambiar, serán diferentes,
en la medida también en que nosotros nos comprometamos con que así sea. No podemos vivir en una sociedad indiferente ni individualista como la que tenemos hasta el momento. Las cosas en República Dominicana, reitero, pueden ser diferentes en la medida en que también nosotros como sociedad asumamos un compromiso con que sea diferente. Y creo que la mejor expresión de que eso es posible fue la lucha del 4% para la educación. Cuando la sociedad decide integrarse, pueden ocurrir cosas sumamente importantes. De manera que también es bueno que la sociedad no permanezca indiferente al debate de estos momentos. También la sociedad puede inmiscuirse en lo que es la discusión de los elegidos para presidir la Junta Central Electoral. No nos mantengamos indiferentes. Vamos a tratar de poner nuestra parte y nuestro granito de arena. Gracias, Rafael Álvarez de los Santos, politólogo, profesor universitario, por haber estado con nosotros. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso, Joemilis Severino, Jaime Meléndez y Jacinto Ascensión estarán frente a ustedes. No se muevan, que regresamos de inmediato. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio y profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio y profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Muy buenas, de regreso aquí en Voz para el Cambio, como de costumbre cada jueves. Nuestro jueves agropecuario, comentando las noticias más relevantes en el sector agropecuario. Conmigo, don Jaime Meléndez. ¿Cómo está, don Jaime? Muy bien, gracias. ¿Tú aquí?
compartiendo tu espacio. Muy bien, gracias. Dándome apoyo. Dándome apoyo. Y saludando nueva vez a don Alfonso, que está todavía en unas ricas vacaciones. Le quedan unos días todavía. Ojalá y la disfrute por allá. Don Jaime. Sí, luego nos toca a nosotros. Nuestro saludo ya nos tocará a nosotros, ¿verdad? Sí, claro que sí. Seremos nosotros entonces. Vamos a iniciar diciendo que Medina se reúne con profesionales agropecuarios en el Palacio. Esto fue el viernes pasado y le llevaron un pliego de demandas del sector. Dice que el presidente Danilo Medina se reunió ayer con profesionales agropecuarios, o sea, eso fue el viernes, agropecuarios agrupados en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, con quienes se comprometió a atender sus demandas de aumento salarial, de pensiones y otras solicitudes que les llevaron. En nombre del grupo habló el ingeniero agrónomo Danilo Severino, quien explicó que el mandatario fue receptivo a la solicitud que le hicieron y entendió los puntos planteados. Expresó que recordaron al presidente Medina que los profesionales agropecuarios son los que tienen la situación salarial más baja, que devengan un sueldo aproximadamente de 23 a 25 mil pesos. Todo mundo quiere aumento salarial y es necesario, se hace necesario en estos momentos, don Jaime. Ya los médicos, consiguieron un 25% del presidente entre lucha y lucha. Lo triste de esto es que se tenga que recurrir siempre a este tipo de acción para que el gobierno reaccione. Y es bueno que el presidente se reúna con esos gremios y que ellos pongan cuál es su situación. Otra cosa que también es lamentable, que tenga que ser el presidente de la República para todo. O sea, aquí no hay instituciones que en ausencia del presidente pueda resolver este tipo de situación. O sea, seguimos en un presidencialismo crónico que no permite que esta sociedad avance políticamente en lo que es la institucionalidad, porque eso es un problema que se convierte en algo político, lamentablemente, pero es bueno que esto pase, que se reúne y que ellos planteen. Es saludable, que el presidente reciba los gremios, que sea receptivo, que se muestre receptivo, porque que discutan. En todos los estatus sociales, ahora mismo, estamentos sociales, hay problemas. El diálogo es la solución de todos los problemas. El diálogo. Eso es así. Que no haya necesidad de tirar una sola piedra. Conversando, como decimos, hablando la gente se entiende. Claro que sí. Esperamos que resulte en buena lid esa reunión que tuvo con el sector agropecuario. También tenemos que productores de invernaderos reclaman facilidades de financiamiento para el sector. El clúster dominicano de productores de invernaderos reveló este miércoles las debilidades que posee ese sector, lo que a su entender impide su desarrollo. Pedro Musa Velázquez, presidente del clúster de invernaderos, Clusimber, dijo que entre las debilidades del sector están la falta de financiamiento y de apoyo para que todos los actores puedan prepararse en todas las áreas relacionadas de producción. ¿Qué le parece eso, don Jaime? Bueno, mire. Reclaman facilidades para poder invertir más en invernaderos. Mire, yo no soy, Leonel Fernández no es santo de mi devoción. Pero él dijo una vez, en uno de sus discursos bien sofistas, que la República Dominicana podía convertirse en una potencia agrícola si aquí se incrementaban el sistema de invernaderos, porque los productos que salen del sistema invernadero son productos excelentes, sin ningún tipo de, o por lo menos reducen al mínimo lo que es la irregularidad en el desarrollo del producto. Son productos en buena salud y muy muy buenos. Entonces, si realmente el gobierno hiciera inversión y diera facilidades al sector agrícola con los invernaderos, nuestro país de verdad que pudiera convertirse en una potencia agrícola, porque ya que nosotros no estamos produciendo azúcar como antes éramos una potencia en producción de azúcar, o bien en el cacao o en el tabaco, que era nuestra fuente de ingreso,
ahora se ha reducido solamente al turismo. Pero, y qué bueno fuera que además del turismo, que es nuestra fuente de ingresos, agregáramos también la potencia agrícola. Que aquí en el Caribe se dijera que República Dominicana es la nación que produce los mejores rubros en la agricultura, en lo que es hortaliza y todo lo demás. Entonces yo creo que de verdad esa parte es bueno que se le pongan atención. Más atención, claro que sí. Y se le ponga, digamos, se trata ese tema con cierta seriedad, es lo que yo creo. Sí, claro, porque eso se traduce en beneficios, en beneficios para la sociedad, para el pueblo dominicano. Tenemos también que el agro nacional, en esa misma ley, don Jaime, el agro nacional en desventaja. El DR-CAFTA coloca al país en una situación difícil ante el subsidio de 41,000 millones que apoya de manera directa a los productores agropecuarios de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica debe ser visto en torno al subsidio de 41 millones que reciben los productores de Estados Unidos como ayuda directa a su gobierno. Así se expresó Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, luego de que en nombre de su entidad firmara un convenio de colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. El dirigente empresarial dijo que los ganaderos de República Dominicana negociaron por sí mismos los criterios contenidos en el DR-CAFTA, de modo que no han planteado en ese convenio, lo planteado en ese convenio no lo conocen y lo aprueban los productores de lácteos. Ellos dicen que se le está dando más apoyo a los productos que vienen de Estados Unidos. Y entonces el agro nacional queda en desventaja, la producción nacional queda en desventaja. Lo que pasa aquí es que cuando en este acuerdo Estados Unidos le preparó un tipo de colchón de seguridad a los productores norteamericanos, es que los productos que ellos no puedan vender, que no puedan salir al exterior por causa de la competencia que aquello comprende, sí, pues el gobierno pues le garantiza un fondo seguro de unos 41,000 millones de dólares para los productores norteamericanos. Ahora bien, ¿pasa lo mismo en República Dominicana? La respuesta es muy sencilla: no, porque ni siquiera el presupuesto contempla lo que es el presupuesto para ir en auxilio de la producción dominicana en agricultura. Por ejemplo, en nuestro país, por poner un rubro, el ajo recibe amenaza constantemente. Primero porque por Haití entra una cantidad de ajo de manera contrabandeada. Y un producto tan demandante. Sí, porque no se puede comer sin ajo. En nuestro país tenemos en la mesa dominicana. Sí, claro. Eso es parte del condimento criollo. Entonces, fundamental. Eso, ¿cómo puede verse aquello? Entonces no hay como la gente que produce ajo, el gobierno no va en auxilio de ellos. O la cebolla, las papas, por ejemplo. Siempre tienen un problema. ¿Por qué? Porque la importación, cuando importan, aquí importamos más que lo que exportamos. Entonces, el negocio está en la importación. Aquí se hace todo lo posible para que la producción nacional no desarrolle, porque el negocio está en importar. Por ejemplo, aquí la industria lechera tiene un gran problema, como comentábamos anteriormente, que aquí se está importando leche de todas maneras, tanques de leche en polvo, furgones, granel. Sí, para entonces aquí licuar eso y entonces la leche y la industria lechera nacional, ¿qué pasa con ellos? Es un problema serio que tienen esos productores. Entonces, esa es parte de la situación. Es alarmante lo que sucede. Problema serio. Entonces debemos poner atención, el gobierno debe poner atención. Un poco más de atención en esa parte. A esa parte debe poner atención. Porque es que los productores nacionales están totalmente en desventaja. Porque todo lo que estamos consumiendo, se puede decir, don Jaime, que prácticamente viene de fuera. Aquí tenemos una gran producción. Por decirlo de alguna manera. Ve a un supermercado. Tú vas a un supermercado y tú ves entonces la cantidad de productos que hay, que son de manufactura dominicana. Sí. Y producción dominicana, y tú miras entonces los extranjeros y te darás cuenta de lo que pasa. Totalmente, estamos de acuerdo. En esa misma ley que usted habló de los lácteos, salió una noticia
y que dice que reclaman detener la importación de lácteos, lo que usted acaba de tocar, don Jaime. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, pidió al presidente Medina detener las importaciones de leche y otros productos agropecuarios y proceder a negociar los contratos establecidos en el contrato de libre comercio. Caemos en lo mismo. Ahí estamos viendo imágenes, hacemos una pausa, de la visita que tuvo el intergremial, o el sector agropecuario, con el presidente el pasado viernes. Ahí vemos cómo le recibió, fue muy receptivo, y está también el señor Montalvo, secretario de la presidencia, o ministro de la presidencia. Ministro de la presidencia. Ahí vemos, está el comité ejecutivo de AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, su presidente ahí al ladito del presidente de la República, el ingeniero Danilo Severino, y está también el presidente del Colegio Médico Dominicanos, del Colbet. O sea, hubo una unión, vamos a ver si resulta eso. El Colegio de Veterinarios, sí, perdón. O sea que ahí estuvimos viendo imágenes. Siguiendo con nuestra noticia, decíamos que Eric Rivero, presidente de la Confenagro, sostuvo que el país compra unos 300 millones de lácteos al año, lo que va en detrimento en el mercado nacional, por lo que el Estado Dominicano debe preferir lo nacional en los planes sociales del gobierno, así como promover las exportaciones. Lo que estamos hablando, caemos en lo mismo, don Jaime. El asunto es como decimos, o sea, que usted no puede, la producción nacional se ve afectada cuando tiene un ataque tan fuerte de importación. Si se importan 300 millones de pesos, eso debe ser mensual, porque eso es una bicoca, eso es una chilata comparado con lo que se mueve en esa industria. Y creemos que el gobierno debe no parar la importación, porque ya que hay un acuerdo internacional de libre comercio, yo creo que el gobierno debe poner atención a este sector, que debe ir en auxilio. Si van a importar, por ejemplo, porcentualizarlo, si importa una cantidad, un % determinado, ¿verdad? Y también se utiliza un % determinado de la producción criolla. El asunto es que no se vean aquellos, digamos, que no se vea eso tan apabullante, desamparados, sin que nadie que vaya en auxilio de ellos, un consuelo, por ejemplo, para ellos. Claro, entonces caemos en lo mismo del ajo. El dominicano consume mucha leche también, para todo, también para la producción de queso. Sí. Aquí producimos queso también. ¿Qué se produce? El queso, mantequilla. Se envasa leche. Aquí hay compañías industriales que envasan leche, y eso debiera ser con la producción criolla. Ahora, sí, lamentablemente la política prima en toda esta situación. Lamentablemente. Caemos ahí en lo mismo siempre. Siempre. Nada más y nos quedamos en la orilla. Sí, estamos ahí. Dios mío. Vamos a ver también, oiga, pero como que van ahí las noticias, como que van de la mano, porque dice también que la importación que la importación de habichuelas se come a la producción nacional, don Jaime. Junto a las lluvias y la mosca blanca que amenazan constantemente a los productores de habichuelas del país y que de manera eventual pueden hacerles fracasar su producción, ese sector tiene a un enemigo latente que paulatinamente le va quitando terreno en el negocio. Su enemigo se llama importación, que según el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Manuel Matos, ha provocado que la siembra se reduzca en un 50% en los últimos años. San Juan ha ido perdiendo su capacidad de producción de habichuela y por tanto de abastecer la demanda nacional. Óigame eso. Es un problema serio. Óigame eso. San Juan, o sea, el presidente de productores de habichuelas de San Juan, que le llaman el granero del sur por su gran producción de habichuelas y granos, ¿verdad? Así es. Y guandules y demás. Se están viendo afectados, amenazados por la importación nuevamente. Caemos en lo mismo. Es que por el problema el Tratado de Libre Comercio en nuestro país parece nunca no se contempló esa parte. No.
y lamentablemente ahora se están viendo los resultados, la parte cómo afectó a los pequeños productores, a los pequeños agricultores de esa zona, porque antes una persona que tenía una cantidad limitada de tarea de tierra podía hacer una producción mínima y con eso podía producir para poder sostener él y su familia, porque podía venderla en el mercado. Pero ahora una gente que produce poco no puede vender eso porque no tiene que se la compre, porque hay una cantidad enorme de producto importado, de leche importada, que incluso la venden más económica a menor precio que la que se producen aquí, y entonces es una amenaza, hay una competencia desleal y digamos desamparada para aquellos productores. Para estos productores de aquí, nacional, del patio. Entonces caemos definitivamente, don Jaime, que más apoyo al productor, al productor nacional de habichuelas, de lácteos. O sea, esta semana fue como que eso. Los agricultores deben recibir más apoyo del gobierno. Más apoyo del gobierno, apoyar lo nuestro, lo creado en el patio. Bueno, don Jaime, muchas gracias por acompañarme en este primer segmento de comentando las noticias agropecuarias de la semana. Sí, siempre. Ustedes no le cambien, volvemos en breve, que tengo un invitado muy especial con un tema muy interesante. No le cambien, volvemos en Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Regreso aquí en Voz para el Cambio con un invitado, ya les comentaba anteriormente, un invitado muy especial, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Con nosotros aquí el agrónomo Edito Luciano Rodríguez, experto en huertos y hortalizas, un tema interesantísimo que vamos a tocar brevemente en el día de hoy. ¿Cómo está, don Edito? Bueno, bien, buenos días, gracias por invitarme a tan escuchado programa, tan oído programa. Estamos aquí. Como la agricultura está de moda, queremos hablar de huertos y hortalizas. La gente cree que huertos y hortalizas son dos cosas diferentes, es lo mismo. Lo que pasa es que el huerto es donde se siembra la hortaliza, donde se producen las hortalizas. Las hortalizas tienen una peculiaridad. Por instrucción del señor presidente de la República, ha ordenado al ministro de Agricultura crear un programa de huertos y hortalizas dentro de la zona urbana. También a nivel rural se cultivan las hortalizas, los huertos, pero hemos puesto énfasis a los huertos urbanos en la zona urbana porque, como ustedes saben, en la zona rural yo creo que en el país solamente hay un 3% de la población
en la zona rural. Las personas han emigrado a las grandes ciudades y han dejado el campo un poco huérfano. Pero nosotros tenemos una alternativa que son los huertos escolares, los huertos caseros y los huertos institucionales. Aquí vamos a hacer un stop, don Edito. Ya que usted menciona los huertos escolares, de un tiempo hacia acá ha habido mucho auge para como incentivar a los alumnos, a los niños a sembrar huertos, y se le pone en el colegio, se le pone una matita, se le asigna una matita a cada alumno, y deben ellos cuidarla. ¿En qué consisten exactamente estos huertos escolares? Esos huertos escolares consisten en enseñar al niño a cuidar las plantas, y en primer lugar cultivarlas y saber cómo se crean esos pequeños huertos. Nosotros tenemos un programa en las escuelas y en los colegios de huertos escolares para llevarlo al campo y decirle a ellos cómo se cultiva. Ahí lo enseñamos a preparar su terreno, ahí lo enseñamos a sembrar por marco de plantaciones, ahí lo enseñamos a que solamente no se produce en los campos, sino que también en utensilios, incluso desechables, se puede sembrar una mata, y esa mata puede progresar si usted la cuida. Entonces tenemos también que ya algunos países están optando la medida de, en las tandas extendidas, darle esos vegetales que se cultivan en los huertos. Sí, don Edito, porque básicamente son vegetales que se siembran en los huertos, ya sea en esos huertos escolares o en los huertos caseros que usualmente hacemos en las casas. Básicamente son vegetales, hortalizas que se siembran en los huertos. Sí, son vegetales, porque los rubros de ciclo corto podemos nosotros adaptarlo a terreno no muy profundo y terreno que realmente pueda adaptarse las plántulas en el área. Ahí estamos También, viendo, perdón, don Edito, imágenes de un modelo de huerto. Eso puede decirse que eso sería en una casa lo que estamos viendo, don Edito, o en un área escolar. Eso es una casa, me parece. No, esa es un área escolar. Ah, es un área escolar. Y esos huertos sí se cultivan, tanto se hacen en bloques, sí, con canteros en bloques. Luego ahí se le pone el compost, el terreno, lo que usted va a sembrar, y se siembra por especie. Por ejemplo, estamos cultivando orégano dentro de los huertos, que son plantas aromáticas que la gente solamente pensaba que el orégano podía dar solamente para condimentar la comida. Ya se está implementando el aceite de orégano. Oh, interesante. Tiene que ser muy rico y saludable, me imagino, claro. El orégano también lo utilizan como medicina. Sí. Es una planta medicinal. Sí. Entonces tenemos también la lechuga, la uyama, muy conocida, la uyama, berenjena, tomates, ajíes. Sí. También tenemos algunas que las personas no la conocen, como la rúcula. La rúcula, sí. Esa está, puede decirse, de moda, porque en los platos dietéticos ahora mismo es
ensalada de rúcula, ensalada de rúcula, ensalada de rúcula. O sea, tiene mucho, la gente la conoce ya mucho. Se parece un tanto a la lechuga, corríjame, don Edito. Sí, es un tanto parecido a la lechuga, pero esta desarrolla más que la lechuga, más alta, y sus hojas se dan como en trébol. Sí. Tienen tres partes que parece hoja, la hoja parece trébol. Un trébol. Pero es muy rica en vitaminas, y inclusamente dirige mejor la digestión. Oh, qué bien. Lo usan también para digerir, para la digestión, que es muy buena. Dígame, don Edito, brevemente, ¿qué se necesita para, si yo quiero poner un huerto en mi casa? ¿Qué yo debo buscar? Porque con lo que tengo a mano yo lo puedo hacer. Me imagino un pedacito de un galón que se me haya acabado el aceite, por ejemplo. ¿Qué yo necesito? ¿Necesito una tierra especial o alimentos especiales? ¿Qué yo necesito, don Edito? Sí, mire, para un huerto no se necesita una cantidad de terreno exorbitante, ni una... Tenemos ahora la modalidad de huerto organopónico, que si usted no tiene tierra en su patio, pero tiene un patio, que usted puede poner una caja organopónica, usted solicita al ministerio esa caja organopónica, nosotros le damos seguimiento y le damos también la facilidad de que usted pueda cultivar esa caja. Y lo mejor que tenemos es que nosotros no cultivamos huertos ni escolares, ni caseros, ni institucionales con ningún tipo de química. Eso es solamente orgánico. No usamos químicos. Eso es importante, don Edito. Ningún tipo de químico. Nada de pesticidas, nada de eso. Eso es totalmente saludable. Entonces yo necesito, don Edito, un envase. Si no puedo solicitarle al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que sin costo, si yo le solicito ese como me dijo, un cajoncito o algo así. Eso es sin costo. Sin costo. Eso usted, por ejemplo, me solicita a mí, si soy el técnico que estoy en el área, ese técnico lo solicita y usted tiene su caja organopónica, él le da seguimiento, le da el asesoramiento y usted aprende a cultivar y enseña a sus niños, si lo tiene, a cultivar también, y le enseña a cuidar de esa planta. Entonces es bueno señalar también que las hortalizas, usted es una persona, una familia promedio, usted va al colmado y cuando usted compra un ají, una berenjena, un tomate, y compra la verdura, por ejemplo, el cilantrico, usted gasta por lo menos 50 pesos. Y ahí tiene la ventaja que usted mismo la cultiva, sabe cómo la cultiva, sin ningún tipo de química, y usted está llevando comida saludable, y la economía también ve los resultados de su economía. Eso es esencial, Hay que como que incentivar más a las personas, a los ciudadanos, a fomentar la elaboración de huertos en su casa. Si es tan fácil así como usted me dice, que de hecho sí, yo entiendo que es fácil con lo que sea que uno tenga a mano, y enseñarle a nuestros hijos para que ellos vean y se incentiven en la producción de sus propios alimentos. Eso es interesantísimo, don Edito. Sería muy bueno, y bueno invitarle a ustedes que visiten un banco de plantas para que ustedes vean que en cualquier
utensilio, aún desechable, se puede cultivar una mata. Se puede cultivar una mata de tomate, una mata de berenjena, una mata de lechuga, una mata de ají, y usted agarra por lo menos un galón de eso, como usted me estaba diciendo, sí. O agarra un litro de los refrescos esos grandes, los parte por mitad, le hace una abertura por un pequeño orificio por debajo para que pueda el agua fluir y no concentrar humedad, y ahí usted fácilmente produce una mata de lechuga, una mata de tomate. Sí, claro. Y le sirve para beneficio suyo. Sí, para el día a día, su comida del día a día. Interesantísima esta charla que hemos tenido, este conversatorio amigable que hemos tenido con el agrónomo Edito Luciano Rodríguez, experto en huertos y hortalizas, algo esencial en el plato, en las comidas de los dominicanos y del ser humano también, ¿por qué no? Bueno, agradecerle a don Edito por su compañía en este jueves agropecuario como mi invitado. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Yo me despido por este jueves, nos vemos el jueves que viene como cada jueves. Hasta luego, pero no le cambien porque don Jaime sigue con ustedes. No le cambien, volvemos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos